¿Por qué dio Jesús parábolas? ¿Por qué las dio? Ahora imagínese cuando Jesús habló de la semilla y del sembrador. ¿Por qué dio Jesús una parábola de la semilla y el sembrador? Porque había gente que ¿qué hacía? Sembrar. Toda su economía y cultura se basaban en la agricultura. Jesús hoy también habría dado otra parábola, no solo la de la semilla y la tierra, porque la mayoría ya no siembra en la tierra. Aún así, habría dado esa parábola para decirnos qué hacer. Amén. Pero entonces también nos daría parábolas sobre lo que de verdad hacemos. Por eso dio la parábola del mayordomo injusto. En aquella época había muchos contables deshonestos. Y así, Jesús contó parábolas en las que la gente no se comportaba bien, pero procuraba usar cosas con las que estaban acostumbrados. Y luego lo relacionó con una lección espiritual. Verá, la inspiración dice en el primer capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, que si usted y yo procuramos hallar lecciones espirituales en todas las cosas físicas que hacemos, nuestra mente no se distraerá tanto con las actividades mundanas. Se convertirá en una lección para nosotros, mostrándonos los pensamientos de Dios. Pero, hermanos y hermanas, tenemos que empezar a intentar pensar en ello, incluso antes de saber cómo hacerlo. Pensemos en el Señor. ¿Qué estudié por la mañana? Usted sabe que a veces cuando una persona estudia una devoción, no vuelve a pensar en ella hasta la noche o al día siguiente. Es posible que usted estudie algo por la mañana y luego no vuelva ni una sola vez a ello, a lo que vio por la mañana, en lugar de pasar todo el día intentando recordarlo y hablar con Dios sobre lo que Él dijo. ¿Cómo se para a reflexionar? ¿Cómo se para a pensar y reflexionar? Así que ahora mismo, cuando pienso en lo que sea, ya sabe, en lo que hago, estoy morando en ello. Así que, por ejemplo, sabe, ahora mismo, cuando es increíble, es increíble. A estas alturas ya debería saber por qué, pero es increíble que cuando el diablo le sugiere algo, no tengamos ningún problema en quedarnos dándole vueltas. Ni siquiera preguntamos cómo desarrollarlo, pero le damos vueltas. ¿Sabe que cuando el diablo nos dice algo sobre qué pensar y cómo actuar, nos paramos y lo pensamos? Estamos en el trabajo y ¿saben qué seguimos pensando? ¿Sabe que ahora mismo muchos responsables tienen que pasar por el puesto y decirle a la gente, cierra esa otra pestaña? Porque la otra pestaña, ¿adivine cuál es? La otra pestaña son las redes sociales. La otra pestaña es alguien con quien están hablando. La otra pestaña es otra cosa. Están viendo YouTube y el gerente pasa y dice, vale, yo no controlo las horas. Porque esas pestañas abiertas casi nunca lo están. El estudio bíblico, no eso a lo que hemos dedicado nuestra devoción, es otra cosa. Se trata de cuál es la oferta más reciente. Se trata de dónde puedo comprar esto. Es lo que quiero hacer al llegar a casa. Es otra cosa en la que pienso, pero no es estudiar las escrituras. Lo mismo que estamos haciendo con esas cosas, tenemos que hacerlo con la mente. Y eso es lo que dijo Pablo. Dijo que, del mismo modo que ustedes se han entregado a la injusticia, si hiciéramos lo mismo con la justicia, tendríamos la victoria. Siempre encontramos la manera de pensar en este mundo. Da igual lo que hagamos, siempre encontramos la manera de meter eso. Incluso podemos llevarlo a la iglesia, al tiempo de devoción. Está usted en devoción y de repente le apetece pensar, bueno, ¿qué decían las noticias de ese asunto? Usted está en devoción y de repente le llega un mensaje. Y mira lo que dice el mensaje. ¿Cómo es que llevamos el mundo a la devoción, pero no podemos llevar la devoción al mundo? Mis hermanos y hermanas, se dice en sus promesas y advertencias, Jesús quiere decir que la oración, la promesa, el precepto y la advertencia deben estar en nuestra mente. Esto es poesía. Amén. Así, al recibir la fe y al asimilar los principios de la verdad, estos pasan a formar parte del ser. Somos lo que comemos. Hermanos y hermanas, ¿saben que al meditar en la palabra de Dios participamos de su naturaleza? Dice que asimila el principio de la verdad. ¿En qué se convierten? En una fuerza del ser y en la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma hace lo mismo que hizo Moisés. Denme otro nombre, pues he aquí, los pensamientos se transforma el tenor de nuestros pensamientos y eso entra en el desarrollo del carácter. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Al centrarnos en el presente, mi hermano dice que todo eso pasó por poder. Cuando acudimos a la palabra de Dios, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Entonces concentramos la mente para descubrir el pensamiento de Dios. Y cuando lo obtuvimos, ¿qué hicimos? Meditamos en él hasta que llega a ser nuestro propio pensamiento. Amén. Hermanos y hermanas, lo reitero aquí mismo.
La página siguiente requiere 3.90. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, ¿en qué es lo que estamos pensando? Ese es el problema. Ahora quiero concluir. Nosotros aún no hemos llegado al final. Entendemos mejor qué es la sumisión, ¿verdad? ¿Cómo me someto? Obedeciendo. ¿Cómo obedezco? Cediendo, eligiendo. Así que, mis hermanos y hermanas, este es el camino. Ahora miren. Vamos a concluir. De acuerdo. Muchos están preguntando, ¿qué? ¿Cómo he de hacer la entrega completa de mí mismo a Dios? Den otro nombre para la entrega. Sumisión, bien. Usted desea entregarse a Él, recuerde ponerse bajo su mano, pero es débil en fuerza moral, esclavo de la duda y está dominado por los hábitos de su vida de pecado. ¿A qué se parecen sus promesas y resoluciones? A cuerdas de arena, se deshacen. Usted hace una promesa y ya no queda nada. Usted no puede controlar sus pensamientos, impulsos ni actos. Saber que ha faltado a sus promesas y roto sus compromisos debilita su confianza en su sinceridad y le hace sentir que Dios no puede aceptarle. Pero no tiene por qué desesperarse. ¿Qué necesitamos? Usted debe entender que debemos llegar a un entendimiento. Es la verdadera fuerza de la voluntad. Me pregunto dónde está eso. Esto, es decir, la voluntad es ¿qué? Poder rector en la naturaleza del ser humano. Ese es nuestro problema. Comprendemos cómo la naturaleza ha llegado a tener el control. Aunque, ¿cómo consigue el diablo el control? El poder de. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es el poder rector de la naturaleza del ser humano. La voluntad es el poder. ¿De qué? De elección. Guerra de elección. Entonces, ¿qué es realmente la voluntad cuando la utilizo? Exacto. ¿Qué estoy haciendo? Someterme. Elegir, lo cual es someterse. Así pues, hermanos y hermanas, todo eso no es más que el poder de elegir. Dice que todo depende del correcto ejercicio de la voluntad. ¿Hasta qué punto? Todo. Entonces, para que la levadura esté en todo, ¿depende de la acción correcta de la voluntad? Sí. Ahora, hermanos y hermanas, ¿la voluntad me convierte? No tiene poder. La sumisión no tiene poder. Es el interruptor de la luz, pero no la energía. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. ¿Qué nos da? Su gracia. ¿Quién está detrás de eso? Cristo. Así que, mis hermanos y hermanas, pero Cristo no puede entrar a cambiarnos si no nos sometemos, y yo me someto con la obediencia. Obedezco. Al rendirme, me entrego de manera consciente, eligiendo. Esto es la voluntad. Todo depende del buen funcionamiento de la rueda. El poder de elección que Dios me ha dado, a ustedes les corresponde ejercerlo. Ustedes no pueden cambiar su corazón. Usted no puede por sí mismo entregarse a Dios. Eso pertenece a los afectos, pero sí puede elegir servirle. Todo lo que dijo este profeta lo mostramos con la palabra de Dios. Amén. Usted puede elegir servirle. Elija hoy a quién servirá. Puede entregarle su voluntad. Él lo hará. ¿Y entonces qué pasará? ¿Obrar en usted? Para querer y para hacer conforme a su buena voluntad. ¿Cuándo es que entra en acción? ¿Antes de que me someta o después de que me someta? Después de que me someta, dice así: toda su naturaleza, toda la amada, toda su naturaleza será traída. ¿Dónde? Abajo. ¿Cómo se llama esto? Sumisión. Toda su naturaleza estará bajo el control del Espíritu de Cristo. Sus afectos estarán centrados en Él. Sus pensamientos estarán en armonía con Él. En otras palabras, el temperamento. Y entonces habríamos cambiado. Amén. Porque tal como el hombre piensa, así es Él. Así pues, mis hermanos y hermanas, podemos ver que todo depende del poder de elección. Los deseos de bondad y santidad son correctos hasta donde llegan. Pero si se detienen aquí, de poco servirán, pues muchos se perderán mientras esperan y desean ser cristianos. No alcanzan el punto de someterse a la voluntad de Dios. Bien, ¿cómo puedo hacer eso? Ahora no eligen de qué manera me someto. ¿Cómo me someto? Eligiendo, de verdad. ¿Cómo me rindo? Eligiendo, sinceramente. ¿Cómo obedezco? Eligiendo fielmente. Así que todo depende del poder de elegir. Ahora, una pregunta. ¿Me cambia el poder de elegir? No, por favor, no. Es el poder de Dios el que me cambia, pero Él no nos obligará a cambiar.
Al ceder su voluntad a Cristo, ¿qué sucede entonces? Usted se une a Él. ¿Y qué significa realmente unirse a Él? Eso es unirse. Nos unimos al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrá usted la fuerza de lo alto para mantenerse firme. Y así, mediante una entrega constante a Dios, usted será capacitado para vivir la nueva vida, incluso la vida de fe. ¿Por qué? Porque vivir rectamente depende de ello. Estamos todos juntos ahora. Vamos a concluir. Estamos concluyendo ahora, mis hermanos y hermanas. Ve que todo depende de que Dios desate su poder en nosotros para transformarnos, de que aprendamos a someternos. Cuando nos sometemos, Él puede dar su gracia a quienes se someten. Y esa gracia puede obrar en nosotros hasta transformar toda la vida de dentro hacia afuera. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora quiero terminar. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué entonces no tomamos la decisión adecuada? ¿Es esa una buena pregunta? Sí, porque ¿podemos ver con claridad que todo depende de nuestras decisiones? Sí. ¿Cómo llegamos a tener una relación íntima con Dios? ¿En función de qué decisiones nuestras? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? ¿En base a qué decisiones nuestras? ¿Cómo entramos en el lugar santísimo? ¿Según qué decisiones nuestras? ¿Cómo nos convertimos? Según nuestras... Entonces entra la gracia, entra la levadura. Pero, hermanos y hermanas, todo el día sabemos que deberíamos decidir y no lo hacemos. ¿Por qué? Nuestro pensamiento no ha cambiado realmente. ¿Por qué? ¿Por qué? En conclusión, no podremos estudiar esto. Se lo digo para ir cerrando. Mire lo que dice. Volveré a eso. Es profundo. Es un tema profundo. Volveré a ese. Mire lo que dice. La verdadera obediencia y sumisión surgen de un arduo trabajo con Cristo y con la condición. Si consentimos, Él se identificará tanto con nuestros pensamientos y propósito, y mezclará nuestros corazones y mentes conforme a su voluntad, que, al obedecerle, no haremos más que llevar a cabo nuestros propios impulsos. Ahora ya sabe por qué. Hoy nos es fácil hacer lo que está mal, porque hay inclinaciones naturales. ¿Sabe que cuando una persona se despierta, a veces adquirimos la costumbre de que, al despertarse, lo primero que hace es pensar en sí misma? Cuando alguien hace algo, se prepara para entrar en algún lugar, coge algo, piensa algo o hace algo, y eso llega a ser su segunda naturaleza. Ahora, ¿sabe usted que la voluntad de Dios puede ser así también? Dice que, al obedecerle, debemos dejar de actuar por impulso, que la voluntad se refine y se santifique. Hallaremos más deleite en lo que hagamos en su servicio. Cuando conocemos a Dios, y es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de obediencia continua. Volveremos a esto. ¿Cómo? Mediante un aprecio más profundo por el carácter de Cristo. Mediante la comunión con Dios, ¿en qué se convertirá el pecado? Permítame decirle algo. La razón por la que no tomamos estas decisiones es porque no nos gustan las opciones. ¿Por qué hoy en día un hombre no está comiendo estiércol de vaca? ¿Por qué no está comiendo estiércol de vaca? Ahora puede verlo por todas partes en Virginia. Puede verlo donde mire, pero usted no lo come. No elige comerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no está en su menú? No está en su menú porque no le gusta. Usted lo sabe. Nadie lo meterá en la cárcel por comer estiércol de vaca. No hay ninguna ley que lo prohíba. Puede comerlo. Es libre de hacerlo, pero no lo hace. ¿Y cuánto tiempo no lo hará? ¿Toda su vida? Alabado sea el Señor. Pero ahora, escúcheme bien. ¿Pero por qué hay ciertas cosas en su menú? Porque esas son las cosas que usted... Las cosas por las que vivimos. Ahora, mis hermanos y hermanas, observen. Si pudiéramos aprender a comprender algo del carácter de Cristo, el pecado llegará a ser. ¿Y ahora qué hace usted? Le diré esto, y este secreto lo dejo aquí mismo. Le cuento este secreto para no caer en la tentación. Se lo diré. Cuanto más entendemos cómo es Cristo, menos atractivo nos parece el pecado. Cuanto más entiendo cómo es Cristo y cuál es su carácter, menos placentero me parece el pecado. Verá, cuando uno no llega a entender a Dios, cuando yo no alcanzo a comprender cómo es Dios, el pecado se disfraza. Lleva maquillaje, y cuando uno se pone maquillaje, ¿adivine qué hace el maquillaje? El maquillaje hace que algo parezca una cosa. El maquillaje hace que algo parezca distinto de lo que es.
Se lo dije. Así que necesito compartir la letra. No puedo ponerla completa, pero necesito incluir una parte. Una canción famosa que ha salido en los últimos años. Y el hombre dijo literalmente: ¿por qué no se ve usted igual cuando se quita el maquillaje? Hablando de una chica dijeron: mira, no se ve igual cuando se quita el maquillaje. Me sentía atraído por usted cuando llevaba maquillaje, pero no me siento atraído por usted cuando se lo quita. ¿Sabe por qué nos atrae la arena maquillada? Porque lleva puesto maquillaje. Y seguiremos eligiéndolo incluso aunque sepamos perfectamente que no deberíamos hacerlo, mientras lo lleve con el maquillaje puesto. ¿Cómo se lo puedo quitar realmente? ¿Qué serviría para quitarlo? ¿Qué sería el quitaesmalte exactamente? ¿Qué sería el paño que realmente quita la base de maquillaje? Entonces tiro el Revlon directamente a la basura. ¿Cómo se llama eso exactamente? Revlon. ¿Cómo me lo quito realmente? ¿Qué podría quitar de verdad el maquillaje del pecado? Cuanto más comprendo cómo es Dios, hermanos y hermanas, si pasáramos más tiempo en la Biblia, contemplando los pensamientos de Dios y pensando sus pensamientos tras Él, entendiendo cómo es Dios y cuál es su forma de actuar. ¿Sabe que cuando empecemos a mirar el pecado, no se verá igual porque se le quitará el maquillaje? ¿Lo sabe? Con el tiempo se le quitará todo el maquillaje al pecado. ¿Lo sabe? Para todo el universo, al final se quitará el maquillaje del pecado. Redención. Eso les pasará a muchos en el fuego del infierno. El maquillaje se habrá quitado del todo. Nadie mirará el pecado y pensará que es agradable. En el fuego del infierno todos verán que esto no es correcto. Pero entonces ya será muy tarde. No nos convertirá ni nos cambiará. Solo admitiremos que nos equivocamos. Pero ya será tarde. Pero, hermanos y hermanas, no quiero esperar al fuego del infierno para quitarme el maquillaje. ¿Podemos quitarnos ese maquillaje justo ahora, empezando a comprender de verdad cómo es Dios? Pero, ¿sabe qué? Tenemos que dedicarle tiempo. El amor elimina de forma inmediata todo el maquillaje del pecado. El amor de Dios. Pero mi problema es que no contemplo lo suficiente ese amor. Si pudiera llegar a comprender de verdad el amor de Dios, el pecado me parecería verdaderamente, extremadamente pecaminoso. Quiero dedicar tiempo a mirarlo. ¿Qué dice usted? Amén. ¿Es ese su deseo? Sí. Voy a darle unos deberes. Voy a decirle algo que sería bueno que mirara para comprender el amor de Dios. Y así puede empezar a llevárselo todo. El pecado. ¿Desea saberlo? ¿Estás seguro? Sí. Pero mi tiempo se ha agotado. Patriotas y profetas. El primer capítulo. Y adivine qué, el capítulo se titula de esta manera: ¿por qué se permitió el pecado? No descubrirá por qué se permitió. Él no pudo detenerlo, pero lo permitió, y fue para quitarle el maquillaje al pecado. Lea ese capítulo en el que dice: esto es para mí. Diga: Señor, mientras leo este capítulo, quite el maquillaje del pecado en mi vida. Pídale esto a Dios, pida al Espíritu Santo que le ayude a comprenderlo, no solo como información, sino como un modo de que empiece a quitar el maquillaje, para que pueda ver el pecado tal y como es en realidad. Quiero hacerlo. Le digo que lo estoy estudiando ahora mismo, usted lo sabe. Llevo un tiempo con esas 3 primeras frases. Adivine qué es lo que afirma la primera frase: Dios es amor. Esta es la primera frase de Páginas y Profetas. Dios es amor. Ahora bien, hermanos y hermanas, es increíble que cuando uno empieza a verlo párrafo a párrafo, lo explique de una forma interesante. Ahora bien, una vez que haya terminado de estudiarlo, no se limite a lo que leo por la mañana durante 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 1 hora. No se quede ahí. Si necesita anotar notas, guárdelas en el bolsillo y llévelas consigo para poder pararse y sacarlas durante el día. Puede que esté trabajando bajo algún coche, pero podría sacarlo del bolsillo, parar un momento y mirar. Puede que lo haya guardado en el bolsillo de mi mente, de modo que pueda mirar realmente, frase por frase, lo que leo. Y puedo estar pensando en ello. Ya sabe, a veces voy conduciendo por aquí y voy estudiando la Biblia. En cuanto la abro, Dios me está hablando. Y yo digo que sí, mientras estoy trabajando. Dios hablando, sí, pero quiero hacerlo más para cambiar el tono de nuestros pensamientos. ¿Estamos juntos? Amén. ¿Qué deberían leer esta semana? ¿El primer capítulo de qué?
Muy bien, vamos a detenernos aquí. Hermanos y hermanas, les prometo que si empezamos a hacer esto, Dios puede cambiar el tono de nuestros pensamientos. Y si el tono de nuestros pensamientos cambia, nuestra vida cambiará. Porque tal como un hombre piensa, sabe que así es él. Me alegra que hayamos tenido este rato para estudiar juntos. ¿Usted también se alegra? ¿Ha entendido mejor la sumisión? ¿Entendemos mejor cómo meter la levadura? Puede ver con claridad que todo depende de cómo pensemos. Y lo que pensamos nos llevará a tomar una decisión que nos conduciría a la sumisión. Vamos a detenernos aquí. Queremos cantar una estrofa del himno. Mientras nos preparamos para orar, vamos a cantar una estrofa del himno. Después de la oración, cantaremos una estrofa del himno. Se lo diré después de la oración. Oremos juntos.